Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones a todos en esta ocasión. Nuevamente el pastor Luis Ángel Díaz, pastor de Iglesia de Dios en El Salvador, dirigiéndose a ustedes para desarrollar la segunda parte del tema que hemos dejado pendientes para esta semana. El tema que hemos estado abordando es la cualidad de la fe en el líder cristiano, confianza en Dios en todo momento. Este tema es crucial, fundamental para cada uno de nosotros que estamos sirviendo en los caminos de Dios y en cualquier área de la vida de la sociedad. La base bíblica la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1, he leído de la versión internacional. La idea central del tema es el siguiente: la cualidad de la fe en el líder cristiano es una confianza profunda y constante en Dios, que se mantiene firme en todo momento sin importar las circunstancias. Basada entonces en Hebreos capítulo 11, versículo 1, esta fe no solo se entiende como una creencia pasiva, sino como una certeza activa y una convicción que impulsa al líder a actuar en obediencia y total dependencia de las promesas de Dios. Todo líder cristiano entonces tenemos que aprender justamente a actuar en obediencia y en total dependencia de Dios. De lo contrario, no será fe. No podremos llamarle fe si no estamos obedeciendo y no estamos sujetándonos ni dependiendo de las promesas de Dios. En cuanto al aspecto que quiero abordar para esta oportunidad es el siguiente: ¿cómo aplica la fe para los empresarios, los estudiantes, profesionales, trabajadores, amas de casa y adultos mayores? Todos los grupos que he señalado, en todos justamente hay capacidad de liderazgo. Algunos lamentablemente no lo han descubierto, pero aquellos que están ejerciendo liderazgo y que son parte de estos grupos, es necesario que podamos integrar nuestra fe como líderes a las realidades con las que nosotros nos vamos a encontrar cada día en nuestro ejercicio de liderazgo. Así que la fe implica de manera diferente según las circunstancias y responsabilidades de cada grupo, pero siempre con el principio común de confiar en Dios en medio de las situaciones diarias de la vida. Y vamos a hablar un poco al respecto. No, el tema es sumamente amplio, pero voy a señalar algunos aspectos importantes relacionados con estos grupos que acabo de señalar. Lo importante es que entendamos que la fe se va a aplicar de manera diferente en cada uno de estos grupos. Y nosotros tenemos que saberlo. Y esto también es importante conocerlo. Es decir, los roles que desempeñamos durante todo el transcurso del día va a estar vinculado a cualquiera de estos aspectos. Y nuestra capacidad de liderazgo tendrá que ejercerse siempre. En cuanto a los empresarios, ¿cómo se aplica la fe en este caso? La fe les ayuda a manejar los fracasos con esperanza y perseverancia. Todo empresario se va a enfrentar a situaciones críticas, complicadísimas, porque así es el ejercicio de su función empresarial. Por esa razón es que la fe para un empresario le va a permitir manejarse mejor en medio de las circunstancias del fracaso, pero tendrá que hacerlo porque Dios lo está alimentando a través de la oración y la palabra. Tendrá que hacerlo con esperanza y con perseverancia. También la fe a un empresario le permite confiar que Dios guiará sus decisiones, que les proveerá lo necesario, que les dará la sabiduría para tomar decisiones que honren primeramente a Dios. Qué importante es este punto. La fe permite al empresario confiar en Dios, en la toma de decisiones, en el estudio, en el examen del contexto en el que se encuentra ejerciendo su servicio como empresario. Tendrá que experimentar a Dios a través de esa sabiduría que Dios le provee. Así que todo esto tiene como propósito honrar a Dios. Todo empresario tiene que saber justamente eso, que sirve como empresario y lo que ha construido, a lo que se le llama empresa cualquiera que sea, es para honrar a Dios. Es para que el nombre de Dios sea glorificado,
obviamente estará dedicado a desarrollar una cantidad de funciones que tienen que ver con aspectos económicos, pero al final de cuentas todo es para honrar a Dios. Los líderes empresariales enfrentan decisiones complicadas, van a enfrentar riesgos. Los empresarios enfrentan desafíos financieros graves, fuertes, intensos. Por ese motivo es que la fe a un empresario le es tan indispensable, la fe en Dios es tan indispensable, porque se va a enfrentar con este tipo de decisiones que justamente serán complicadas, serán decisiones de alto riesgo, así que necesita depender de la mano de Dios. El empresario ve su empresa como una plataforma para bendecir a otros, para honrar a Dios, por su llamado para servir, para el desarrollo de la sociedad. Un empresario justamente lo que está haciendo es servir a la sociedad para poder aportar al desarrollo del mismo, al desarrollo de la misma empresa, de la misma sociedad, aspectos que justamente son muy importantes que nosotros los tomemos en cuenta. También el empresario sabe que su provisión final no va a depender solo del mercado. Obviamente el mercado es necesario, pero al final de cuentas todo depende de Dios. Esto ejerce presión en el empresario, y por ese motivo es que necesita justamente depender y hacer crecer su fe en Dios. La base bíblica que quiero compartir con ustedes para los empresarios es la siguiente: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto dice Proverbios 16:3. ¿Qué significa Proverbios 16:3 para el empresario? Bueno, este versículo enseña que cuando confiamos plenamente en Dios y le entregamos nuestras acciones, nuestras decisiones y planes a Él, Él se encargará de guiar nuestros pensamientos y establecer el camino correcto. Qué importante es este aspecto para el empresario. Cuando hablamos de la palabra encomendar, significa poner nuestras obras en manos de Dios. Todo empresario tiene que hacer eso, obviamente. Cualquier tipo de líder deberá hacer esto, pero estamos dirigiéndonos a los empresarios. Tendrá que reconocer el empresario que depende totalmente de Dios. Como resultado, ¿qué es lo que va a suceder según el texto bíblico? Dios va a afirmar o a establecer sus pensamientos, dando claridad, propósito y dirección a todo lo que hace. En realidad, el empresario que se ajusta a la palabra de Dios va a tener grandes beneficios, porque estará honrando a Dios a través de esto. Así que el pasaje que hemos leído también es una invitación a que el empresario aprenda a vivir por fe y dependiendo totalmente de Dios, sabiendo que es Dios el que va a alinear su mente y todo lo que realice va a ser básicamente un cumplimiento del propósito de Dios para su vida. El ejemplo bíblico que nosotros encontramos para el empresario de hoy es José en Egipto, capítulo 41 de Génesis. Él administró recursos con sabiduría y con visión, confiando en la guianza divina. Ahí tenemos el ejemplo. Como lo he señalado, estos casos y estos argumentos se aplican a todo tipo de líder, pero en el caso del empresario estoy justamente hablando a cada uno de ellos. Hay que administrar con sabiduría, hay que administrar con visión, hay que proveer para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de la familia, para el desarrollo de las comunidades, y esta es una tarea importantísima que todo empresario desarrolla. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Hay otro grupo que quiero agregarlo para este tema y son los estudiantes. ¿Cómo aplican la fe el sector de estudiantes? Cualquiera sea el nivel, desde lo más mínimo hasta los niveles superiores, doctorados, etc. Todos
somos estudiantes, en el caso de aquellos que hemos estado tomando programas formales en las instituciones educativas autorizadas. ¿Cómo aplica la fe un estudiante? El líder estudiante, y quiero señalarlo de esa forma porque un estudiante es un líder, tiene que verse a sí mismo como tal, enfrenta pruebas académicas, exámenes, decisiones sobre su futuro. Por ese motivo necesita la fe, necesita depender de Dios, necesita ejercitar la fe porque va a tener que tomar decisiones sobre aspectos académicos, decisiones sobre las pruebas o exámenes que tiene que desarrollar, decisiones sobre el futuro que quiere, porque cada proceso educativo, cada proceso de selección en cuanto a una carrera, a una profesión, a un técnico o a una labor meramente laboral, son decisiones que están justamente bendiciendo o emproblemando su futuro dependiendo de la decisión que tome. Así que esto justamente es importantísimo para el estudiante. Tenemos como estudiantes que confiar que Dios es el que capacita, que Dios es el que da sabiduría para esos procesos de formación. Obviamente tenemos que confiar en nuestras propias capacidades. Por supuesto que tenemos que confiar en nosotros mismos, confiar en los facilitadores que están ahí trabajando día a día para podernos facilitar el conocimiento. Pero sobre todas las cosas, Dios está construyendo el conocimiento para poder hacer prosperar a la sociedad a través de todos los estudiantes en los diversos programas que se encuentran en las diversas instituciones educativas. Aparte de esto también, los estudiantes enfrentan presiones académicas y culturales con los valores firmes guiados por su fe. En medio de una presión cultural, el estudiante tendrá que ser firme en cuanto a su fe, a los valores, a principios que él tiene en su mente registrados por el aprendizaje continuo de la palabra del Señor. Así que va a enfrentar presiones académicas y culturales. Todo estudiante, por esa razón, necesita desarrollar su fe. Esa experiencia cercana con Dios que lo convenza de una sola vez que Dios realmente existe y que cumple cada una de sus promesas. Cuando un estudiante, cualquiera que sea su nivel, ha tenido una experiencia profunda con Dios, pues sencillamente se va a remitir a esa experiencia cuando se encuentre en un contexto de críticas o a lo mejor hasta de descalificación, porque él sabe la experiencia que ha tenido con Dios. También el estudiante se proyecta al futuro, creyendo en el propósito de Dios para su vida. Para esto se necesita fe, se necesita depender de lo que Dios tiene para la vida del estudiante. También le ayuda la fe a recordar que su esfuerzo es para glorificar a Dios. Todos los estudiantes cristianos, los estudiantes líderes cristianos, debemos de tener en mente esto. Estamos capacitándonos, formando, desarrollando el potencial que Dios nos ha heredado a través de aspectos genéticos. Lo estamos desarrollando ahí en las aulas, en los procesos educativos, sea a través de medios de internet o a través de la modalidad presencial, como sea. Estamos desarrollando el potencial que Dios nos ha dado y al final de cuentas, lo que estamos haciendo es glorificando a Dios a través de todo esto. La base bíblica para el estudiante que quiero compartir es la siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 23. ¿Qué significa Colosenses 3:23? En primer lugar, este versículo nos exhorta a realizar todas nuestras actividades con excelencia, con dedicación y sinceridad, como si las estuviéramos haciendo directamente a Dios y no simplemente a personas. Hay un error muchas veces: los estudiantes, los líderes estudiantes simplemente quieren sacar una nota, quieren sacar un nivel porque lo necesitan para poder hacer avanzar su profesión en la institución, en la organización, pero ese es un error. El líder cristiano que es estudiante debe de saber que si está estudiando en ese lugar, cualquiera que sea, es porque Dios lo ha permitido, es porque Dios ha entregado esos recursos a fin de que él pueda desarrollar su potencial. Por lo tanto, tendrá que hacerlo con excelencia, tendrá que hacerlo con dedicación y con sinceridad, porque es luz en las tinieblas.
Todo líder estudiante debe ser consciente con esto. También, en cuanto a Colosenses 3:23, nos recuerda que nuestro trabajo, servicio o liderazgo debe estar motivado por el deseo de agradar a Dios, no por la búsqueda de reconocimiento humano. Obviamente, en las instituciones se premia a quienes van avanzando en su desarrollo intelectual, en su desarrollo académico, pero tenemos que recordar que todo líder estudiante debe de darle la gloria a Dios, a pesar de que el reconocimiento humano sea satisfactorio, pero al final de cuentas todo se lo debemos a Dios, porque Él nos ha entregado todo el potencial que tenemos. También en este versículo se nos hace un llamado a una actitud de integridad y pasión espiritual, sabiendo que todo lo que hacemos en la tierra tiene valor eterno cuando se hace para el Señor. Este pasaje justamente nos ayuda para que podamos tener claro que como líderes estudiantes debemos de tener una actitud de integridad, y pasión espiritual. Así que el pasaje justamente nos orienta acerca del líder estudiante, cómo va a ejercer su fe. Como líder estudiante podrá ejercer la fe toda vez y cuando tenga presente los principios y valores bíblicos que la palabra le está enseñando. El ejemplo bíblico de esto lo encontramos en Daniel. Daniel 1, 8 al 20. Daniel se mantuvo fiel a Dios en medio de un ambiente perverso y terrible. Dios lo honró. Acá nosotros encontramos que Daniel tuvo que aprender toda la ciencia, toda la filosofía y el saber del imperio a donde había sido llevado. Fue un buen estudiante, pero en todo esto él honró a Dios. Y de eso se trata. Todo estudiante líder debe de honrar a Dios con todo lo que realiza. De esa forma podrá justamente hacer todos los propósitos que haya en su vida y que Dios lo haya indicado. Luego está otro grupo que son los profesionales. ¿Cómo el profesional va a aplicar la fe en su contexto? Los líderes profesionales como médicos, abogados o ingenieros enfrentan desafíos éticos, enfrentan estrés, enfrentan responsabilidades de alto nivel. ¿Cómo va a aplicar la fe en medio de todo eso? Definitivamente se necesita una formación continua, una formación que no se detenga para que la madurez vaya llegando a medida la persona y el profesional vaya avanzando. Así que la fe les ayuda a los profesionales a tomar decisiones justas y sabias, a confiar en que Dios va a usar sus habilidades para el bien de otros y mantener la integridad en su trabajo. Dos cualidades importantes: integridad y el desarrollo de esta vocación de servicio que todo profesional debe de tener. También un líder que es profesional debe desarrollar su confianza, su fe en Dios, porque así es como va a ejercer influencia con integridad en los entornos laborales. Lamentablemente muchas veces la integridad no se toma en cuenta, pero es un error gravísimo. Todo líder profesional tiene que hacerlo. Saben también que con su vocación es un llamado, es un servicio, no simplemente como una carrera. La verdad es de que Dios lo que hace es proveer al profesional el recurso necesario para poder desarrollar el potencial que Dios quiere. Todo lo que hagáis, dice la palabra, hacedlo como para el Señor, no para los hombres. Colosenses 3:23, que es el pasaje que acabo de explicar hace unos minutos. Y el ejemplo bíblico, Nehemías capítulo 2 al 6, él lideró la reconstrucción de Jerusalén siendo un funcionario del rey, guiado con fe y con oración. Él se comportó como todo un profesional, como una persona debidamente estudiada, una persona debidamente formada. Él lo que hizo fue justamente hacer las cosas de tal forma que pudo honrar a Dios. Así que todo profesional debe justamente dedicarse a desarrollar su fe para poder ejercer una influencia que sea permanente, una influencia que le permita ejercer su servicio a la sociedad y a Dios de tal forma que sea satisfactoria y que traiga un fruto que sea gratificante. Nos veremos en la próxima para la tercera parte de este tema. Bendiciones y saludos a todos.